Bienvenidos a una nueva emisión de Senado Internacional. En el programa de hoy vamos a entrevistar a la senadora pampeana por el Partido Justicialista, María Igonet, que nos va a hablar del Eurolat, es decir, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en la cual la senadora Igonet representa al Parlamento Latinoamericano. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Biorregional establecida en junio de 1999 en el marco de las cumbres entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La sesión constitutiva de Eurolat tuvo lugar en Bruselas los días 8 y 9 de noviembre de 2006. Eurolat está compuesta por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 latinoamericanos en representación del Parlatino, Parlamento Latinoamericano, el Parlandino, Parlamento Andino, el Parlacen, Parlamento Centroamericano y el Parlasur, Parlamento del Mercosur. Dada la existencia de comisiones parlamentarias mixtas de la Unión Europea con México y Chile, los congresos mexicano y chileno también se encuentran representados en Eurolat. La mesa directiva está integrada por 14 vicepresidentes, 7 representantes del Parlamento Europeo y 7 representantes de América Latina y el Caribe. Eurolat adopta y presenta resoluciones y recomendaciones a varias organizaciones, instituciones y grupos ministeriales responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica Biorregional. Los representantes argentinos han defendido recientemente en este organismo, entre otros asuntos, las posiciones de nuestro país con relación al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y la posición argentina en la controversia judicial con los holdouts. Bueno, senadora Igonet, muchas gracias por venir al programa. Uno de los fines principales del programa es difundir, explicarle a la gente, digamos, en qué consiste la diplomacia parlamentaria. Y usted tiene un rol muy importante en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en la Eurolat. Quería que nos cuente primero, qué es el Eurolat, cuáles son sus fines, sus objetivos, cómo funciona. Bien, sí, muchas gracias por permitirnos contar acá un poco estas actividades, estas acciones que son tan importantes que a veces por ahí no se tiene mucho conocimiento. La verdad que llego al Eurolat, que es esta institución parlamentaria que acompaña a la Asociación Estratégica Birregional que hay entre Unión Europea y Latinoamérica, desde lo parlamentario, desde la acción del Parlamento, del diálogo, del consenso. ¿Cómo llego a estar ahí integrando como parte del componente latinoamericano, del Parlatino? ¿Cómo está compuesto el Eurolat? Tiene 2 presidentes, copresidentes, uno por el componente europeo y otro por el componente latinoamericano, y tiene 7 co-vicepresidentes de los distintos parlamentos. Por el Parlatino estoy como co-vicepresidenta. De esta manera llego a integrar, además de participar directamente en el Eurolat, en una de las comisiones, estoy dentro de lo que es la mesa directiva. ¿Cómo está compuesto el Eurolat? O sea, esta es la importancia que tiene, que nos juntamos a trabajar, a acompañar todo el desarrollo estratégico de estos 2 continentes desde los parlamentos con parlamentarios europeos y latinoamericanos. Esta es la importancia que tiene. Toda esta relación que se ha dado durante muchos años de una manera desigual en las relaciones, la verdad que desde la diplomacia y con una participación continua en las 4 comisiones que hay, está buscando el equilibrio y la verdad que comenzamos a tener inclusive hasta a veces, de alguna manera, como se dice, el marcar agenda. Llevar nosotros los temas de importancia en América Latina, los temas que son candentes del momento, que nos afectan regionalmente, a que sean tratados en Europa, pero con la mirada y con el aporte de Latinoamérica. Esto es la importancia que tiene. Uno a veces dice, pero se encuentran, son reuniones que van a Europa y van a América. Es muchísimo lo que se puede llegar a lograr, a transformar, a acompañar. Justamente uno de los temas que se va a tratar es el de la reestructuración de la deuda soberana, que este ha sido un tema que Argentina lo ha planteado queremos que sea como un punto de urgencia, y sorpresivamente se ha logrado el debate dentro del mismo Parlamento de los parlamentarios europeos,
con la visión de la derecha y de la izquierda, con un acompañamiento de la centroizquierda y la izquierda a la postura total de Argentina. Hemos llegado a escuchar con orgullo, con emoción, de parlamentarios europeos que nos digan, nosotros queremos escucharlos, queremos conocer, que Argentina nos cuente lo que ha hecho, porque no queremos que a nosotros nos pase lo mismo. Y sabemos que tenemos países de Europa, como Grecia, como Portugal, con las situaciones angustiantes que justamente están preparándose a la defensiva de lo que están pasando. Y en estos momentos, en la última reunión que tuvimos del Eurolat, fue muy especial, que fue en Panamá, fue del 16 al 19 de marzo en Panamá, hace poquito. Era esperada porque se produjo el recambio de los parlamentarios europeos. Los parlamentarios europeos tuvieron elecciones en mayo del año pasado. Y contra pronósticos de ellos, pero uno por ahí desde América teníamos la visión de los cambios, de los nuevos vientos que también se están dando en Europa, esto se tradujo en los parlamentarios. Hubo un descenso en las bancas de los países más tradicionales, de la centro derecha y de la centro izquierda, del PP, del Partido Popular Europeo y de la Alianza Progresista Socialdemocrática. Se redujeron las bancas, es por eso que solamente hubo reelección de dos parlamentarios europeos que integraban la mesa directiva, el resto son todos nuevos, o sea, nos encontrábamos con todos parlamentarios nuevos, con un aumento de las bancas de la Izquierda Unida, de los independientes, y esto, como te comentaba, se tradujo en los debates, comienza a haber otra mirada, en algunos puntos mucho acercamiento. Desde los partidos de izquierda se debatió la situación de Venezuela. Y lo interesante porque a veces esta preocupación que tenemos de la participación de la gente, de los ciudadanos en las elecciones en Argentina. Y contra lo que uno puede llegar a pensar, en Europa se viene dando desde hace 10 años un descenso en el porcentaje de participación de los ciudadanos. Llegamos a tener en la anteúltima elección el 43% como promedio de participación en las elecciones de los parlamentarios europeos, que ahora tuvo un leve aumento, un poquito más del 43%, creo que un 2%. Pero en países, bueno, está el caso, los países que se han sumado nuevos a la comunidad europea, como la República Checa, como Bulgaria, como Rumania, como Eslovenia, justamente han tenido muy baja participación, que es como una manera de demostrar el descontento a las políticas que se está aplicando en la comunidad europea. El caso de Grecia tuvo un 58%, Portugal bajísimo, Portugal fue menos del 30%. Esto, bueno, es lo que uno a veces lo escuchamos y lo analizamos tanto en Argentina y nos parece una cuestión muy regional, muy nuestra, también en Europa, con toda la tradición y las historias y los años que nos llevan en democracia y en participación, se traduce lo que pasa en las políticas económicas en el descontento. Los ciudadanos se encuentran en el momento de la participación del voto cómo manifestarse a favor o en contra de lo que está pasando. O sea, todas estas cosas son puntos que a ellos los están preocupando. Se notó ese quiebre, ese volver a reencontrarse los parlamentarios, porque una de las cosas que tiene Eurolat, que nos cuesta mucho a los latinoamericanos, el funcionamiento es de acuerdo a las reglas que ellos tienen en el Parlamento Europeo. Por eso fue que introducimos como funcionamiento el componente latinoamericano, o sea, formado por el Parlatino, por el Parlacen, por el Parlandino y por las dos comisiones. Hay dos comisiones extraparlamentarias, que es por acuerdos preferenciales que se ha hecho, una es de Chile con Europa y otra de México con Europa. Funcionan como dos comisiones parlamentarias extra, por acuerdos que ellos han hecho. O sea, todos ellos nos juntamos antes de las asambleas o de las reuniones con los europeos para tomar posiciones comunes. Porque, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el funcionamiento? Les cuento porque es muy interesante y tiene que ver con la dinámica que los europeos tienen. Por ejemplo, se pone un tema en común, se pone en consideración un tema.
se debate, por ejemplo, uno de los temas que tratamos en la... Perdón, pero la organización del Eurolat está dividido en mitad, o sea, mitad europeos, mitad latinoamericanos, eso es muy importante. Números idénticos. 75 parlamentarios europeos y 75 parlamentarios latinoamericanos y de Centroamérica. Eso es muy importante. Somos el mismo número, ¿no? No depende de la población ni nada, es el mismo número. No, es el mismo número. Está muy bien. Sí, y funcionamos en 4 comisiones. Una que es la de asuntos políticos y derechos humanos, una que es de asuntos económicos, financieros y comercial, una que es de asuntos social, donde ahí entra juventud, entra educación, cultura, y la otra que es de desarrollo sostenible, política energética, medio ambiente, y ahora también se introdujo dentro de esa comisión lo que es innovación tecnológica, las nuevas herramientas que nos permiten comunicarnos y desarrollarnos, también está en esa cuarta comisión. O sea que nos dividimos en comisiones, también en números iguales de los 2 componentes. Te decía, bueno, ¿cómo funciona? Por ejemplo, uno de los temas que tratamos ahora en Panamá, en la Comisión de Asuntos Políticos, fue el financiamiento de los partidos políticos. Un tema que preocupa a los 2 continentes por igual. Incluso me preocupó en la última reunión que habíamos tenido en Lituania, con el Parlamento, que planteaban una posición de los europeos en desmedro de los partidos políticos, o sea, diciendo que los partidos políticos no tenían la importancia que sí le damos nosotros incluso en Argentina constitucionalmente, los partidos políticos son las bases de la democracia y consideramos que justamente lo que hay que hacer es fortalecernos, fortalecer la participación de los partidos políticos en defensa de la democracia. Bueno, entonces uno de los temas que preocupa es el financiamiento de los partidos políticos, con esta mirada muy puesta en América Latina de los recursos y de los fondos para los partidos políticos, evitar que provengan de fines ilícitos, el tema del crimen organizado. Entonces, bueno, lleva el tema, se presenta, se debate un poco el tema y se eligen 2 ponentes. ¿Y quiénes llevaron el tema? Este quedó como un tema general dentro de la comisión, se te tiraron temas y este se tomó como un tema importante por lo que te decía, de interés en los 2 continentes, las distintas miradas con respecto al financiamiento y los partidos políticos. Buenísimo. En el caso del componente latinoamericano fue una ponencia que yo preparé de financiamiento de los partidos políticos y había una parlamentaria española que presentó la otra ponencia. Se lleva la ponencia, en la comisión se lo presenta, las 2 posturas. Luego se busca lograr tener una resolución en común. Se acercan los puntos que son iguales, y se van acercando enmiendas, o sea, vos pones un tiempo donde te pueden aportar de todos los distintos parlamentarios, de los distintos parlamentos, posturas para mejorar esa resolución. Y después recién se pone a votación. Y la votación es muy compleja. Es la votación como se manejan el Parlamento Europeo, que para nosotros nos cuesta muchísimo. Los latinoamericanos, no nos juntamos tanto como ellos se juntan, es permanente la participación y los trabajos políticos. Nosotros no nos juntamos tanto y además no somos tan organizados. Ellos tienen una conducta por grupos políticos, posturas muy firmes, muy claras, que a nosotros nos cuesta más. Por eso que hacemos primero esta reunión del componente latinoamericano para tomar posturas comunes y ir más fuerte después, como componente latinoamericano, al trabajo en comisiones. Bueno, buenísimo, muy interesante. Se nos fue volando el primer bloque. Vamos a un corte y enseguida volvemos.